veía que algo estaba muy iluminado. De momento pues pensé que allí había obreros y que tenían sus candiles y sus cosas para trabajar. Es que mira, nos siguen rodeando todos los fantasmas. Sí existen, claro, sí existen. Ese monje era alto, viejito, miraba con tristeza. Y yo en un momento que en la segunda vez le dije si quiere algo de nosotros. Es que no. Joder, vamos a ver. Bueno, que me fui acercando, vaya. Y es que a medida que me acercaba, pues ya veía yo que no había albañiles allí, ¿no? Ay, es que, de verdad, que cada vez que lo pienso que me dan como mucho... Dios mío. 9 y 8 minutos y estamos todos aquí en este programa especial, hoy hasta las 10 de la noche, que luego vendrá nuestro compañero Juan Cruz con su programa de entrevistas. Carmen Porter, buenas madrugadas, madre mía. Buenas tardes, noches, sí, que era ahora las 9 y 8 minutos, aquí estamos. Pero además es un umbral curioso, ¿verdad? Porque sigue siendo de día, por supuesto, dentro de poco será la noche. Y precisamente hemos elegido este momento para recordar ciertas cosas interesantes. Estamos ya casi en los umbrales de comenzar la próxima temporada. Será la 2004-2005, parece mentira. Y queremos recordar hoy varias historias importantes con todos vosotros. Varias innovaciones, aunque en realidad es la radio más antigua que existe, la dramatización, que hemos ido acoplando a partir de este año pasado, a partir del año 2003 en septiembre, cuando... Bueno, pues gracias a Mariano Revilla se nos ocurrió la idea de volver a intentar dramatizar en voz de actores, del grupo de actores del equipo de producción de la cadena SER, algunas historias. No solo historias paranormales, ni mucho menos, también historias de la propia historia, también historias relativas a los descubrimientos, también historias relativas a personajes muy concretos. Y seguiremos haciéndolo. Por eso hoy queremos pediros a vosotros que nos asesoréis y que nos digáis qué casos, qué temas, qué biografías, qué os gustaría que empezáramos ya a preparar en nuestro laboratorio de cara al próximo mes de septiembre, de cara a la próxima temporada. Así que, Carmen, líneas abiertas desde ya, ¿no? Claro que sí, Iker, líneas abiertas 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Las historias que queráis que dramaticemos, esos casos con los que queréis pasar miedo, con nuestros actores que o los aprendizaje, hagan, o conocer nuevas cosas, o de personajes, de lo que quieran. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis, como siempre. Y esta tarde no podía ser de otra forma, Iker, vamos a regalar 3 CDs con las dramatizaciones de Milenio 3. Que son casi 20. Katia Rocha en la producción, y hoy nos reencontramos con el maestro José Antonio Hernández en la nave del misterio, poniéndonos esta música maravillosa que es de la película de Colón. Un personaje que no hemos dramatizado, por cierto. Hicimos un programa sobre Colón, pero no una dramatización. Por cierto, el viernes tuvimos un programa de esos duros, un programa que nos reconciliaba con el misterio más puro y más profundo. Hablábamos de casas marcadas, hablábamos de casas como la del crimen de los Urquijo, la del crimen de la Katana, la de la tragedia de Puerto Urraco, y, por ejemplo, la de los cadáveres emparedados aquí al ladito, del mesón del lobo feroz. Casas que jamás, o durante mucho tiempo, quisieron volver a habitar ningún tipo de inquilinos. Casas sobre las que parecía pesar una maldición. Y yo no quiero empezar este programa de dramatizaciones sin acordarme de el más prestigioso forense español, don José Antonio García Andrade, porque charlábamos con él. Y bueno, su conclusión era muy curiosa, Carmen. Mucha gente nos ha escrito al 7640 hablando del miedo que han pasado con el asunto de las casas marcadas. En Madrid varias, por cierto. Pero escucha muy atentamente, Carmen, y escuchad, amigos de Milenio, lo que el doctor Andrade, ya a nivel personal, pensaba de estas casas. Es que los muros, de alguna forma, conservan un poco, pues, yo diría hasta el olor, hasta el perfume de la muerte. Que verdaderamente los muertos huelen, y huelen mucho. No solamente nos hablan, no solamente nos cuentan cosas, sino que tienen ese perfume especial que impregna los tabiques, que impregna las casas, y la gente con la que ha tenido algún tipo de relación directa con el caso, pues la verdad es que esa percepción, ese olfato no quiere, no hay ese temor. Yo lo veo lógico, a mí me costaría trabajo. ¿Después de cuántas autopsias? Cerca de 4.000. ¿Y le costaría trabajo? Me costaría trabajo. La otra realidad.
Milenio 3, en la cadena SER. Comenzamos este recorrido, 1000 historias, 1000 personajes, 1000 acontecimientos. Por cierto, el día 6 de junio para este equipo fue importante, ¿verdad, Carmen? Pues sí, Iker, porque además hicimos un especial sobre el día D, sobre el desembarco de Normandía. Se cumplían 60 años de ese momento álgido, ¿no? De ese momento histórico, Iker. Y la verdad es que aquí sacamos y nos pusimos a investigar la historia, y la verdad es que nos quedamos perplejos con algunas de las historias que podemos descubrir en torno al día D, como ese espía que al Juan parecer Puyol, cambió ese desembarco. Como nos contaba Manu Leguineche, con qué pasión hablaba de Garbo, cómo hablamos de los españoles escuchando sus voces que estuvieron en Normandía, y cómo hablamos incluso con las personas que todavía en aquel lugar, paseando por esos sitios, nos lo describían, ¿no? Con nuestro corresponsal José María Patiño de la cadena SER. Muchas historias, pero quizá una de las bases para revivir aquellos acontecimientos fue precisamente la labor del equipo de producción de la cadena SER y de sus dramatizaciones. El ejemplo, por eso queremos empezar así, de que no todo han sido historias de miedo. Así empezó la idea nuestra. Recrear casos reales, tan reales que a veces salen del propio misterio. Aquel programa del día D fue un programa puramente histórico. Y yo lo repito, amigos, Milenio 3 es un programa sobre lo que habitualmente no se cuenta. O contándolo de otra manera, no lo sé. El día D era uno de nuestros objetivos, nuestro punto de mira estaba ahí en esa zona, y quisimos recordar con este equipo de actores lo que se vivía en las líneas estadounidenses. Lo recordamos. Y esta es la maravilla de nuestra técnica en plena acción. Parece un viejo dinosaurio acorazado. Camión anfibio, DKW 6x6, 2 toneladas y media de capacidad de carga, 2 tripulantes, 80 km/h en tierra y 9 en el agua, 120 kilómetros de autonomía. Señor, sencillamente indestructible. No hay nada indestructible, capitán. Eso recuérdelo siempre. Que abran la compuerta. ¿Y tú cómo te llamas, muchacho? Sargento Gerald Wilkins, a sus órdenes, señor. Eres de Atlanta, o eso por lo menos pone aquí. Sí, señor, de Bagdad. ¿Y esos hombros los has conseguido trabajando en la mina? ¿A que sí? Sí, señor, con la esperanza de defender a mi país, señor. Defender no solo a nuestro país, hijo. La libertad es lo que vamos a proteger con todas las consecuencias. Ojalá nunca se hubiese llegado a esto. Pero dentro de unas horas daremos un paso definitivo para defender nuestros valores. No dude que durante siglos se recordará vuestra valentía y arrojo. No habrá olvido para los miles de angloamericanos que cambiarán la historia del mundo rompiendo el yugo del nazismo. Es un orgullo pertenecer a la Operación Overlord, señor, y saludarle a usted antes de partir. Puede ser un viaje sin retorno, sargento. Sentiré orgullo aunque mi cuerpo quede aquí varado para siempre, señor. Mañana es el día, amigo. Y sus manos, su vista y su destreza serán las de millones de personas del mundo. No lo olvide. Y sienta su fuerza. La de cada uno de esos millones que impulsarán los mandos de esta máquina en busca de un futuro mejor. Hasta siempre, señor. Ojalá volvamos a vernos en esta vida o en el más allá. Ya no hay marcha atrás, señor. Usted debe dar la orden de salida a los paracaidistas. ¿Cuántos formarán el primer contingente sobre agua? 13.400 paracaidistas, señor. 13.400. Transmita el comunicado, capitán. Las primeras 24 horas serán la clave. Para ellos y para nosotros. Adelante y que Dios nos proteja. Día D. Hora H. Día D. Hora H. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER.
Propuestas que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio. Un amigo que nos dice, amigo o amiga, porque no lo firma, dice: me encantaría que fuera Juana de Arco, siempre me ha encantado esa heroína. También hablar de los templarios. Bueno, ya hicimos un programa especial en Ponferrada. Sí, pero no dramatizamos el asunto. Estamos pidiendo sobre todo vuestra, de verdad, y peticiones que, mira, yo acabo de coger el eterno bolígrafo que siempre nos acompaña y vamos a ir apuntando lo que nos digáis, porque van a ser muy importantes las dramatizaciones, la visión radiofónica de esta manera, de este estilo, para comprender historias y misterios. Así que lo que se os ocurra, lo que os gustaría visualizar de esta manera, 7640, palabra milenio. Cosas duras, Iker. José de Valladolid: me gustaría que dramatizarais algún exorcismo. Bueno, se lo han pedido mucho, ¿eh? Sí. ¿Qué caso elegiríamos, Carmen? El de la niña de Zaragoza era fuerte. Sí, año 34. De Robert Mannheim tampoco está mal. Bueno, mira, esto sí que lo apunto. La historia de Robert Mannheim en Mount Rainier, Washington, año 49, que motivó una historia que todos conocemos, porque la cogió un tal William Peter Blatty, hizo un libro, y sobre todo otro William Friedkin esta vez hizo una película, la llamó El Exorcista. Otro personaje sobre el que dramatizar, Madame Blavatsky. Sí, señor, sí, señor. Una de las madrinas del espiritismo, de la teosofía, de lo extraño. Y qué bonito puede ser meterse en las biografías, pero a la vez recreando historias que les ocurrieron de verdad, ¿no? Santi de Valencia, que quiere que dramaticemos el caso de Viandas, del restaurante Viandas. Sí, señor. Por cierto, luego vamos a escuchar a José Manuel García Bautista de nuevo pasándolo mal, porque va a dar origen a ese corte famoso en el que José Manuel García Bautista estaba acongojado, hay que decirlo así, y con razón, ¿eh? Y con ¿Y qué actor haría de José Manuel? No sé, algún compañero tendría que ver un poco ahí de deje y... Vamos a ver, no estaría mal que hicierais una dramatización sobre la vida de Nostradamus, que debe dar mucho miedo. Oye, qué ideas más fabulosas, si quiere apuntando, Carmen. Bueno, seguimos apuntando, seguimos recibiendo, hay 3 CDs, ¿no? Con todas las dramatizaciones. Bueno, ahora vámonos con esta música maravillosa a otra noticia que motivó otra dramatización o otra escenificación. Hace aproximadamente un mes y medio, el diario ABC, luego el diario El Mundo, el diario El País, sacaban, con grandes titulares, la historia de estuvo la Atlántida en Andalucía. La Atlántida no como continente mítico, ¿no?, que realmente nos parece algo digno de novela, sino como cultura misteriosa, antigua. Hay un periodo concreto de nuestro más remoto pasado que no conocemos, quedan figurillas, quedan restos arqueológicos extraños. Los conocimos un poquito más aquí, los tartésicos. Hablamos incluso con la expedición científica que en el mes de octubre, y estaremos con ellos, van a introducir una especie de pequeño Nautilus en esas marismas que un día fueron habitadas y que fueron tierra. Bueno, el lugar hay entre las provincias de Cádiz y de Huelva, la marisma de Hinojos. Se estaban descubriendo muchas cosas y nosotros quisimos descubrir con el equipo de producción a uno de esos soñadores. Estaba muy de moda hace un mes y medio, 2 meses, la película Troya. Hablamos de Schleiman, de ese hombre que nadie le creía, todos los científicos se reían de él y va y descubre Troya. Hasta ese momento era un mito. Bueno, en España tuvimos a alguien con menos suerte. Se llamó Adolfo Schulten, también venía de Alemania y estaba obsesionado con una cultura avanzadísima que fue arrasada en una noche y un día en el sur de España. Intentamos reproducir, con todo lujo de detalles, cómo eran las trifulcas de Schulten con la gente de la universidad. Lo que les voy a mostrar es algo sencillamente asombroso, profesores. Mi última expedición reafirma definitivamente mi vieja teoría de que... Bueno, Schulten, ya estamos como siempre. No se aventure tanto, que eso solo lo hacen los necios. Unas pocas figurillas no pueden demostrar científicamente la existencia de ese lugar prodigioso que, según usted, existió hace miles de años. Comprenda nuestro escepticismo. ¿No opina usted lo mismo, don José? El profesor titular de Arqueología de la Universidad de Cádiz, Pedro Batavia, y el catedrático José Ruiz Arreche se miraron con gesto de complicidad. Era la enésima vez que les visitaba aquel hombre entusiasta y nervioso, cargado de cajas y fardos polvorientos. Corrían los años 20. Por desgracia, queridos amigos, la ciencia hace tiempo que no se calza las botas en los campos de excavación. Otro gallo nos cantaría si lo hiciera. Miren, aquí está. Miren esto. Díganme ahora mismo lo que piensan, por favor. La mano temblorosa del joven Alberto Schulten sostenía una figura de aspecto inquietante.
una especie de pájaro de bronce con cabeza de hombre, tocada con un casco reluciente. El rostro amenazante, con rasgos arcaizantes muy primitivos y unos ojos almendrados vacíos de pupilas. Interesante, interesante. ¿Una estatuilla fenicia, tal vez? Parece más bien algo etrusco. ¿Un diablo o un genio maligno? No. Ni fenicio ni etrusco, ni nada que se le parezca. Señores, saben bien que esta es la muestra viva de que en la zona costera al oeste de Cádiz se estableció hace 7000 años una civilización que... Basta. No estoy dispuesto a escuchar más tonterías. Don Adolfo, por favor, déjenos de suposiciones y conjeturas. Está más que demostrado por profesores competentes y titulados que en esas extensiones no pudo haber cultura tan primitiva. No sea usted esotérico, por favor. No se salga de la norma. Ustedes no han estado allí jamás. ¿Me equivoco? Hacer ciencia desde los despachos está muy bien, pero eso no explica la cantidad de restos de unos hombres y mujeres muy primitivos que nada tiene que ver con lo que la arqueología oficial nos cuenta. Hay que reescribir la historia. Lo que faltaba. ¿Insinúa acaso que hay otra arqueología además de la oficial? Me parece que peca usted de visionario, señor. Más le vale que deje aquí esas piezas y se retire a descansar por un tiempo prudencial. Ya, comprendo. Miren, no seré titulado como ustedes, pero inocente tampoco. Mis figuras se vienen conmigo. No me haga dar una referencia negativa de su estado mental. Tenga en cuenta que un escrito mío le puede llevar directamente a un lugar muy desagradable. Nosotros catalogaremos sus revolucionarios hallazgos como se merecen. ¡Ni se les ocurra! Esto es producto de mi esfuerzo, de mi fe en encontrar esa verdad que ustedes niegan. Son ustedes el freno para la verdadera ciencia. Apoltronados y enquistados, solo hablando de referencias lejanas, atrofiados para la exploración, sin aportar nunca nada. Vacíos de sentimiento ante el descubrimiento. Pero ¿quién se cree que es usted para hablarme en ese tono? ¿Cómo osa dirigirse así a todo un catedrático? A partir de este instante, dé por concluidas todas sus excavaciones en la zona colindante a la marisma. Hubo un mundo perdido aquí mismo, y ustedes no quieren verlo. Pero las pruebas, aquí están, en mis propias manos. Sluten, deje ahora mismo esa caja sobre la mesa. Esta vez ha llegado usted demasiado lejos. ¿Alguacil? Sí, a mi despacho. Venga inmediatamente. Adolfo Sulten fue sacado por la fuerza de la cátedra de arqueología. Arrastrado por los guardias, aún se resistía vociferando y sin separar la vista de su entrañable cubo, repleto de misteriosas figurillas. Aquel que no volvería a tocar jamás. ¡Suélteme! Algún día se descubrirá lo que hoy les dije. La maravillosa isla que fue llamada Atlántida y que tuvimos tan cerca en la tierra de los tartesos. Y ese día, aunque yo ya no esté aquí, será recordado por las generaciones del futuro. ¡No lo olviden, miserables! Tal y como ordenaron los profesores, aquellas estatuillas de mirada perdida quedaron allí, lejos de su legítimo dueño. Algunas tenían formas fantásticas y representaban dioses y demonios, no catalogados hasta el momento. Otras parecían ser fusiones imposibles de hombres y animales. Cuentan los más viejos del lugar que esa misma madrugada alguien las bajó a escondidas hasta lo más profundo de un húmedo sótano, donde acababan siempre todas las piezas, que no encajaban con la lógica. Una habitación oscura repleta de viejas cajas de madera sobre las que se escribía siempre a mano, y en rojo, la misma orden que nadie osaba desobedecer. Prohibido consultar. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.
9:28 minutos, 31,5 grados, ni más ni menos, en el exterior de la Gran Vía, y poco a poco la noche más o menos se va aproximando, y con ello cambiará el tono de nuestro programa. Pero antes recordar que Milenio 3 precisamente siempre ha estado muy cerca, por filosofía propia, por espíritu, de ese tipo de buscadores, de ese tipo de herejes. Algunos quizá estaban equivocados, por supuesto, pero otros descubrieron grandes verdades que fueron vetadas, silenciadas, taponadas por un establishment científico o religioso o económico en determinados momentos. Nuestro interés va a ser también recordar sus vidas. Algunas ya nos estáis apuntando concretamente. ¿Cómo no acordarnos de personas que acabaron incluso en la hoguera por defender ciertas verdades, como el monje misterioso Giordano Bruno? Creo personalmente que de todas estas figuras se pueden extraer conocimientos, se puede extraer aprendizaje positivo, a veces negativo, para no realmente seguir por esa senda. Es un abanico amplísimo el que nos propone la dramatización. Esa radio que en España tuvo, bueno, pues una inmensa popularidad. Era la época en la que no había televisión prácticamente y en la que la familia entera se juntaba frente a esas historias, contadas excepcionalmente. Hacerlo ahora en pleno siglo XXI podía suponer un riesgo, pero hemos visto que sobre todo la gente más joven, los que empezáis a absorber lo que son las ondas hercianas, lo habéis cogido con muchísimo entusiasmo. La muestra es vuestras peticiones. Un amigo que nos dice: no sé si habéis hecho la dramatización de los crímenes de Puerto Urraco, pero sería muy fuerte escucharlo. Sí, el viernes hablábamos con documentos del archivo sonoro de la cadena SER, estremecedores, ese momento del corresponsal diciendo: ha sacado un cuchillo, periodismo vivo y un crimen de muerte, claro, terrible. Otro amigo que nos pide además dramatización, pues, de cosas de última actualidad, las antiguas Olimpiadas. A la que estamos... Qué bonito, sí señor. Y además me gusta mucho y me hace mucha ilusión que consideréis que el equipo de Milenio puede abrir el abanico del misterio, de lo paranormal, de lo insólito, porque eso está muy bien. Lo desconocido en general es nuestro campo de actuación, pero lo desconocido puede ser esta discusión entre arqueólogos, no solo lo paranormal. Está claro que a todos nos interesa y nos gusta, y a la audiencia aún más, el miedo que pasamos, por ejemplo, este viernes, pero hay muchas más cosas. En Milenio tenemos una filosofía que es aprender de cada programa. Aprender de gente mágica, no solo con palabras, también hay gente mágica con sonidos, como esta música que nos pone el maestro José Antonio Hernández y Mekami, ni más ni menos. Muy desconocido, pero auténticamente genial. Manuel desde Porriño, Pontevedra, nos dice: ¿podríais dramatizar el último día de Adolf Hitler? También. Qué historia más apasionante. Hicimos un programa sobre esa historia, pero una cosa es hacer el programa y otra intentar casi ver los hechos. La radio nos proporciona casi esa especie de telescopio atemporal que nos permite viajar a los lugares y casi revivirlos. Lo apuntamos, Carmen: el último día de Adolf Hitler. Fran nos da varias opciones: el caso del asesino de la katana, de la vampira de Barcelona o del incidente en Manises. Pues de los tres, si tuviera que elegir uno, por aquello de cómo podía quedar, Manises puede quedar espectacular, aunque claro, hemos escuchado documentos reales muchas veces, puede, en alguna manera enfriarlo, ¿no? El hecho de haber escuchado la versión original, nunca mejor dicho. Pero ¿cómo puede quedar el caso de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, de la que aquí tanto hemos hablado y tanto hemos desarrollado su vida y sus misterios? ¿Os imagináis escuchar los pasos de esta mendiga envuelta en negros ropajes mientras iba a buscar a sus víctimas, que eran niños solitarios? ¿Os imagináis el sonido de su laboratorio, donde sacaba sangre humana y grasa que luego vendía? ¿Os imagináis cómo serían las ventas en la alta sociedad de aquella época, en aquellos palacios donde llegaba envuelta en las mejores ropas esta vez y vendía su mercancía demoníaca? Enriqueta Martí Ripollés. ¿Y cómo fue el final, Carmen? Despedazada por las propias presas de la cárcel. Menuda historia, ¿eh? Esa la apuntamos, de las primeras. A José Luis le gustaría una dramatización sobre el caso de Rivalino Mafra. Hombre, además, por cierto, dentro de muy poquito estaremos en contacto con Pablo Villarrubia Mauso, el último aventurero realmente, que sigue por ahí por tierras de Brasil y que, ha hecho un libro espectacular, un libro que se llama Las luces de la muerte. Quedaros con el título, Las luces de la muerte. Lo ha editado el Archivo del Misterio de Edad. Espectacular. Por vez primera, yo lo digo en ese libro, en un comentario que hago a ese libro, he visto la casa donde desapareció
Rivalino Mafra, un borimpeiro, un buscador de piedras preciosas. Un caso dramático, terrible, y que me apunto ahora mismo, dramatizar la historia de Rivalino Mafra. Ahora, si te parece, Carmen, cambiamos un poco el tono, porque ha habido momentos también que las dramatizaciones... Seguimos pidiendo vuestra ayuda, por supuesto, 7640. Hoy además es la batería que vamos a utilizar durante casi todo el año y estamos recogiendo un montón de temas interesantísimos, como no puede ser de otra manera tratándose de nuestra audiencia. Carmen, ha habido momentos en que en este programa la gente lo ha pasado mal, nosotros mismos lo hemos pasado mal. Los casos dramatizados correspondían a una realidad objetiva. Tú sabes bien que a mí uno de los sucesos que más me ha tocado siempre, pues por quizá no llegué a sacar todo su jugo, quizá fueron muchos viajes, quizá fue mucha gente asustada, quizá fueron algunas muertes alrededor de esta historia, fueron los sucesos de un pueblecito llamado Vegas de Coria. Al parecer, a las afueras de Vegas de Coria, en la provincia de Cáceres, en la región urdana de las Urdes, allí ocurrió algo muy extraño, a finales del 82 y a principios del 83. La prensa, con el corresponsal Félix Barroso Gutiérrez, hablaba de un fantasma. Lo que no sabemos es qué se ocultó de verdad en aquella historia. Lo que sí sabemos es la repercusión social. Pudimos comprobar en vivo casi ese miedo que se reprodujo años después. Esas escopetas cargándose en mitad de la noche, esas antorchas y linternas para ir a buscar a algo al monte. La curva de Arrolobos. Es una historia fantástica, una historia real, una historia con documentos. Y en este programa hemos ido viendo que mucha gente describía cosas muy parecidas. ¿Tú te acuerdas del caso de la calle San Luis, en Sevilla? ¿Te acuerdas, me acuerdo, no? Sí. Fue la primera salida de Milenio. Y mandamos a Carlos Barroso allí con un micrófono por la noche, que además lo pasó bastante mal. Y luego, fíjate, en Estepona, cuando hemos estado estos últimos días, ¿te acuerdas que hemos coincidido con gente de Sevilla en el hotel y nos contaban que ya desde hace muchos años, ellos que vivían cerca, pasaban muy rápido por la calle San Luis en Sevilla porque no les gustaba, ¿no? Sí, oían gritos, veían cosas raras. Bueno, una zona que nunca por la noche está muy llena de gente. Una zona casi levantada en ese solar donde ocurrían ciertos fenómenos a los que José Manuel García Bautista y nuestros compañeros de Sevilla acudían, entrevistaban en vivo, y cuando uno ve las descripciones, escucha mejor dicho, las descripciones de esta gente, se da cuenta de que es muy parecido a lo que vamos a dramatizar, ese tipo de figuras, a ese tipo de lo que sea, que aquí no le ponemos ni nombre ni apellidos, que atemorizaron al pueblo de Vegas de Coria. Recordamos, Carmen, si te parece, uno de tantos testimonios que describían eso, algo que os va a sorprender. Ocurría en la calle San Luis, ocurría hace un año. De buenas a primeras vi una luz muy grande, ¿no? Como una iluminación así en una de las habitaciones. O sea, yo la veía desde fuera, veía que algo estaba muy iluminado. De momento pues pensé que allí había obreros y que tenían sus candiles y sus cosas para trabajar. Es que mira, ¿qué quiere que te diga? Que es que estoy ya hasta temblando, vamos, que no. Joder, vamos a ver. Bueno, que me fui acercando, vaya. Y es que a medida que me acercaba, pues ya veía yo que no había albañiles allí, ¿no? Y es que, de verdad, que cada vez que lo pienso, que me dan como mucho... Dios mío, es que lo pasé mal, ¿eh? O sea, yo de momento vi, al asomarme por la puerta, como así una luz, era como una persona, pero no era una persona, era como algo así blanco y muy luminoso, muy alto. La otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. Descripciones de algo que surge repentinamente en nuestras vidas y que marca, sin duda alguna, la existencia de muchas personas tan normales como vosotros, como nosotros, como cualquier oyente que ahora mismo esté caminando por esa zona. O, por ejemplo, por la curva de Arrolobos. A mí es que este caso se me ha quedado tan grabado. No os imagináis cuántas veces y cuántas noches en soledad en esa misma curva donde algo aparecía. Algo que no había visto una sola persona, ni dos, ni tres, ni cuatro. Algo que, como suele ocurrir muchas veces, el pueblo entero es consciente porque unos a otros rompen su silencio, rompen su vergüenza y lo cuentan en un mismo momento y lugar. Y entonces todos son conscientes de que algo, casi como un espíritu digno del medievo, no de este siglo de tecnología, está rondándoles.
Yo no sé qué pasó realmente en Vegas de Coria, solo sé que intentamos acercarnos a esa historia, bueno, pues dramatizándola, remarcando ciertos datos, y a veces también hay que decirlo, ocultando algunas identidades o algunos muy concretos hechos que pueden permitir identificar a algunos de los personajes que no quieren verse hilados con este tipo de sucesos. ¿Por qué? Porque cuando algo de verdad pasa, os aseguro que se quiere de todo menos la publicidad. Bueno, ¿queréis saber qué pasó en Vegas de Coria? ¿Queréis aproximaros, ahora que ya está cayendo la noche, a lo que ocurrió en aquel pequeño pueblo, aquella pequeña aldea? Vamos allá. Febrero de 1983. Noche de San Blas. Nicolás Álvarez está levantando un pequeño muro de piedra a la entrada de su casa en Vegas de Coria. Su vivienda es la última del pueblo, la que se alza justo ante la llamada curva de Arrolobos. Cae la noche. Todo está en calma hasta que una respiración larga y quejumbrosa, como de moribundo, rompe el silencio. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda ahí? El hombre asustado cogió 2 ladrillos con las manos tensas y se puso en guardia, dispuesto a arrojarlos contra cualquier intruso. Eran muchas las historias que desde el mes de noviembre recorrían la tranquila aldea. Y aunque él nunca había creído en las habladurías de los ancianos, notó cómo aquel sonido le había helado la sangre. Miró a un lado y al otro, y se puso la mano sobre la frente para escrutar el monte tapado ya por la oscuridad. Allí, muy al fondo, veía una pequeña lámpara, algo que se iluminaba en mitad de la pendiente y que venía bajando poco a poco. ¿Quién vive? ¿Tío Ramón? ¿Es usted, tío Ramón? ¿Tío Ramón? Pero... ¿qué es eso? Exactamente a esa misma hora Cristina Espósito hacía la cena en la cocina de su cortijo situado en la ladera encima del pueblo. Algo instintivamente le hizo girar sobre sus talones como si fuese un autómata. Una sensación desagradable, como una punzada en la espalda, le obligó a clavar sus ojos en la ventana. Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es usted? ¡Socorro! Mis niños, por favor, ayuda. Había alguien allí fuera mirando a través del cristal. Alguien extraño, muy delgado y vestido de negro. Tan famélico que se notaban las costillas y los brazos largos y huesudos. El atuendo parecía una sotana o mortaja que caía a plomo, recta, como si el viento de la noche no le afectase. De repente la ventana se abrió de un golpetazo, como empujada por manos invisibles. ¡Auxilio! Por favor, auxilio. Por el amor de Dios. ¡Ay, vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¿Está usted segura de lo que dice? Sí que lo estoy. Póngalo así. Parecía un esqueleto, un desenterrado, yo qué sé. Iba como con una capa fina que lo envolvía y se me acercó y yo... Tranquila. Gutiérrez, traiga un vaso con agua. Compréndalo, yo la creo, pero ¿cómo iba a medir aquello más de 2 metros? Eso es imposible. Mire usted, vi cómo tenía que agacharse para mirar por la ventana. Hizo el gesto, el horrible gesto de bajar la cabeza y las medidas ya han visto cómo son. Eso tenía casi 2,5 metros. Igual era alguien montado en algo, alguien con zancos, no sé. ¿Cómo voy? Por Dios, yo le juro que lo vi ahí mismo, dentro de la finca. No podía ser nadie del pueblo. Aquello era el mismísimo diablo. Mire, yo no sé qué poner en este informe, maldita sea. Ya son 10 las personas que lo han visto y no pueden estar todas mintiendo. Esa misma noche, entre las 9:15 y las 10, y según los informes tramitados por la Benemérita, Germán Expósito fue uno de los que más cerca se encontró con el fenómeno en plena curva de Arrolobos. Tuvo la mala suerte de ir en bicicleta justo por aquella zona. Buenas noches. Era extraño que un vecino no respondiera.
Pensándolo bien, aquel hombre detenido en un lateral de la carretera empinada no parecía nadie conocido. Permanecía quieto, con los brazos pegados al cuerpo, escondido ya entre la negrura de la noche. Germán echó pie a tierra y tuvo la tentación de mirar atrás. ¿Pero quién es usted? Dios mío, ¿no es posible lo que ven mis ojos? Sacando fuerzas de flaqueza, recorrió como alma que lleva el diablo unos 200 metros y frenó en seco para comprobar si se había alejado lo suficiente. Dominando el pánico, miró hacia la carretera oscura y percibió algo extraño. La naturaleza, el viento, el sonido del campo se habían detenido. Todo era silencio. Un silencio distinto. Cuando Germán Expósito dio la vuelta a la curva de Arrolobos, volvió a detenerse por tercera vez. Unos metros más allá, alumbrados por la farola blanca de la pared de la casa de Nicolás, observó una imagen que nunca podrá arrancar de su mente. Allí abajo estaba el misterioso paseante. Con el corazón saliéndole por la boca, observó con detalle, a lo lejos, el traje negro, la cara alargada como una sombra sin facciones, las piernas quebradizas y aquella extraña luz, como un farol mortecino. Y junto a él, tumbado en el suelo sin sentido, Nicolás, que parecía inerte, como un muerto. Nicolás, ¿qué ha pasado? ¿Pero quién ha podido hacer esta monstruosidad? Ay, Nicolás, ay Dios, que aún respira. Responde, amigo, ¿qué ha pasado? Germán, vete. Germán, huye de este lugar. Aquí hay alguna maldición. Ay, Dios. Virgen mía, me ha quitado la vida. Pero ¿por qué a ti? Ay, cuenta, Nicolás, cuenta, por Dios. Una fuerza sobrenatural me ha dejado sin vida. No tenía que haberle hecho cara, pero se vino a mí con toda la furia. Y el miedo hizo que me defendiera. Germán, le he visto la cara. Era la imagen viva del mismísimo diablo. Ay, Nicolás. Era el diablo, el maldito diablo. Cuentan en el pueblo que Germán se convirtió en una persona reservada que jamás volvió a faenar en las noches del invierno. Puso una cruz en la puerta de su casa y pasado un año emigró al norte. Nicolás no falleció, pero después de ser hospitalizado en Salamanca, estuvo a punto de perder el habla a causa de un gran shock emocional. Su único deseo fue vender la casa de Vegas y no regresar jamás a aquel lugar. Ha pasado mucho tiempo y a veces algún curioso pregunta por estos hechos cuando se acerca la noche de San Blas. En cualquier mesa camilla, en cualquier reunión, los mayores se miran unos a otros y se hace el silencio. Un silencio denso y profundo. Aquella sombra errante como del diablo descendió hasta la última casa del pueblo. Aún sigue siendo un secreto que nadie está dispuesto a romper. Un enigma que duerme entre aquellos barrancos oscuros, ante los que muchos, desde hace 20 años, se santiguan varias veces al pasar por ese extraño lugar. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Y queridos amigos, siguen acoplándose y acumulándose sugerencias sobre dramatizaciones en el 7640. Carmen, si te parece lo dejamos aquí porque no vamos a tener tiempo. Vamos a pedirle a nuestros compañeros que nos lleven directamente a la primera que hicimos de un tema paranormal.
El caso Vallecas, ni más ni menos. ¿Cuánto tiempo tardará en volver? ¿Y por qué me haces esto, papá? Prometiste justo antes de morir que me ibas a hacer mucho daño en la vida. Y lo estás cumpliendo. Primero te llevaste a mi Estefanía con solo 18 años y toda una vida por delante. Y ahora esto. Esto no es vida. No es vida, Dios mío. Anda, vosotros, id allí, no os mováis. No salgáis al pasillo ni vayáis a vuestra habitación. Esta noche dormiremos todos aquí en el comedor. A lo mejor si estamos juntos puede que esa cosa, esa sombra no nos ataque en este lugar. Ya está otra vez. No deja de llamarme. Ay, Dios mío. ¿Dónde estás, Estefanía? Mujer. ¿Por qué se te ocurriría jugar con ese maldito juego? La Ouija no es un juego, Tranquila, no lo es. Tranquila, mujer. Tranquila. No sabes si es la niña la que te llama. Recuerda que hemos ido muchas veces al baño cuando hemos escuchado su voz que salía de allí, pero nunca había nadie. Tranquila. ¿Pero cómo quieres que esté tranquila? Llevamos meses conviviendo con una sombra negra que nos persigue por toda la casa, que nos lanza objetos para matarnos, que se arrastra por el suelo mientras dormimos, que nos vigila por el pasillo, que nos contempla desde cualquier lugar de la casa. ¡Ay, que no nos deja en paz! Y todavía me pides que esté tan tranquila. Mamá. Mira su foto. Es ella, nuestra Estefanía. Venga, mujer, deja ese marco y vámonos a dormir. Ya hemos colocado los colchones. Aquí estaremos todos muy seguros. Ay, Padre nuestro que estás en el cielo. Ay, Dios mío, no puedo más. Ya no puedo más. Ya no nos deja ni siquiera aquí. Abre las puertas, míralo. ¿Qué será lo próximo? Bien, ya está, no aguanto más. Voy a llamar a la policía. Sí, buenas noches. Mire, atacados en nuestra propia casa. ¿Cómo? No lo sé. Son golpes, nos tiran cosas. No les vemos. No, solo les escuchamos. ¿Cómo? No, desde la calle no, desde dentro. Sí, claro. Calle Luis Marín número 8, en el distrito de Vallecas. Oiga, ¿tardarán mucho? Claro, gracias. Que estarán aquí lo antes posible. No servirá de nada. ¿Cuántos videntes y curanderos han venido ya por aquí para echar a esa cosa del piso? ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha ido? No. Cada vez nos ataca con más fuerza. Mujer. ¿Lo has visto? No he visto. ¿Qué? Esa sombra. Ese hombre sin cara, sin ojos, sin nada. Ha cruzado corriendo por el pasillo. Ha pasado justo por delante de la puerta. Ahora mismo. Es mi padre, Mujer, es mi padre. Seguro que es mi padre. Debe ser la policía. Anda, tranquilízate. Ellos nos van a ayudar, mujer. Tranquilízate. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches. Tranquilízate. Dios mío. Tranquilízate, que la gente nos va a ayudar. ¿Verdad, señor agente? Bueno, lo voy a intentar. Primero necesito que me expliquen... Mire, hace un año murió mi padre en esta misma casa y me dijo que me iba a hacer mucho daño en la vida. 2 meses después mi niña, Estefanía, la mayor, nos enteramos que jugaba a la ouija esa y es que... Mire, se comportaba de un modo muy extraño. Ella que era tan alegre, pues de pronto un día dejó de hablar, se escondía, se volvió reservada. Era horrible. Bueno, verá usted, señor agente, jugaba eso hasta en el instituto. Una mañana nos la trajeron inconsciente de allí. Las amigas nos explicaron que haciendo la ouija esa, se había roto el vaso de cristal que utilizaban y que había salido un humo negro que Estefanía había respirado. Y ya no volvió a salir del coma. No llores, mujer. Murió también aquí, en esta casa, en su habitación, que está cerrada con llave al otro lado del pasillo, ¿sabe usted? Mi niña murió entre convulsiones, gritando. Ay, no parecía ella, no era ella. Bueno. Tranquilos. Como comprenderán, yo no puedo poner eso en uniforme. Ustedes han dicho que les estaban atacando. ¿Dónde están esos ataques? ¿Lo ve, agente? Se ha... el mueble.
¡Se ha caído la foto de mi niña! Voy a recogerla. ¡Ay! ¡Mire! ¡La foto! ¡Mira la foto! ¡Dios mío! Agente, mire, la foto se ha quemado por dentro del cristal. Mire, no, pero eso es imposible. El cristal no deja que haya oxígeno. Y no puede haber fuego si no hay oxígeno. Un momento. ¿Qué es eso que cae desde la mesita del teléfono al suelo? Son babas. ¿Pero qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? ¿Qué es eso? Es el crucifijo. Acaba de descolgarse de la pared. Mientras ustedes miraban las babas, he visto cómo se daba la vuelta y caía al suelo. Miren, todo esto es muy extraño. Bueno, yo lamento decirles que no puedo hacer nada, vamos. ¿Cómo? Yo redactaré un informe de las cosas que he visto, pero claro, yo no puedo hacer mucho más. Pero mire, si se escuchan risas, gritos, alguien respira cerca de nosotros. Y además hay una sombra negra que nos persigue y nos ataca. Una sombra que se arrastra por el suelo, que nos mira desde los apliques del pasillo. Es que hay una sombra. Pero mire, señora, que ya le he dicho que yo no puedo hacer nada, que... Dios mío. Mire, lo siento, pero tengo que marcharme. No se molesten, ya conozco el camino. Pero, gente... en cualquier caso, si siguen atacándoles, vuelvan a llamar, pero no sé qué podremos hacer. ¿Para qué le vamos a llamar? Esta es nuestra casa. Él es mi padre. Y ella es nuestra hija. Seguiremos viviendo aquí porque esto es lo único que tenemos. Seguiremos muriendo aquí porque esto es lo que nos queda. Ay, vamos a dormir, Máximo. Mañana será otro día. Tendremos que acostumbrarnos a compartir nuestra casa con esa cosa. Ya. Puede que algún día se canse y nos deje en paz. Sí, puede que algún día se canse. O puede que no. Pues ahí estaba nuestra primera dramatización, el caso Vallecas, el expediente. Primitivo Roja, Rosa María Velda, Rafael Herrero Mingorance, Paco Barrero, Jacinto Montes de Oca, Juan Parra, José Antonio Páramo, Juan Ifemenia, Gorka Zumeta, Tony Garrido, Joaquín Pras o Pablo Ortiz han sido algunos de los muchos actores que han participado en estas primeras dramatizaciones. Los técnicos, Roberto Cuadrado, Jesús Sánchez o Juan Antonio Merayo. El guión de este vuestro amigo Iker Jiménez y la dirección de Mariano Revilla. Así han sido y así seguirán siendo, Katia, porque la gente dice y plantea muchas cosas, ¿verdad? Sí, parece ser que vamos a bajar el precio de las viviendas del casco antiguo de Madrid, con lo caras que están. Bueno, me llamo Ángel y me gustaría una dramatización sobre los albores de la muerte de Franco. Movimientos, órdenes, dictados, conspiraciones, sonrisas o lágrimas. Interesantísimo, aquellos últimos días, ¿no? Importantísimos. Javier de Elda, me encantaría la dramatización del ataque de Pearl Harbor. Muchas gracias. ¿También? Fran nos dice que dramatizáramos el incidente de Manises, la vampira de Barcelona. Sí, lo que comentaba Carmen. Y el asesinato de la Katana. Otra dramatización, los últimos minutos de Pompeya, nos lo recomienda Ana de Parla. Cosas muy históricas, curioso. Julia Tenerife, me gustaría que vinierais a Tenerife. Bueno, lo he metido yo este mensaje porque a mí me parecía que estaba bien dar la idea. Me gustaría que vinierais a Tenerife a realizar el programa y que tratarais los misterios, en especial el barranco de Badajoz. Bueno, también. Ahí queda eso por si el Ayuntamiento de Tenerife nos tiene a bien invitar. La dramatización de la desaparición del niño de Somosierra no estaría nada mal, nos lo pide Miguel de Santander. Desde Lleida, hay que decirle que está hecha. Desde Lleida, Josep María nos dice que habéis dramatizado el caso Roswell. Este caso Roswell se repite mucho, hay mucha gente que lo pide. ¿Sí? Y uno que me gusta a mí mucho también, Bienve, de Alicante, nos dice dramatizar lo que pasaría por la mente de Napoleón en el interior de la pirámide. Sí, la última noche de Napoleón, ¿no? Como escribió nuestro compañero Javier Sierra. Casi no hay tiempo, Katia, dime los tres ganadores. Bueno, Diego de Albacete nos pedía la muerte de Manolete. Los tres ganadores son... Interesante también, había misterio, no en la muerte, pero sí en la vida. Bueno, de ese gran torero. Vamos ya con los tres ganadores. Una dramatización sobre las horas previas de preparación del programa. Carmen, Katia, ¿es dramático? Nos lo pide Raúl desde Córdoba. Lo es. Esto tendríamos que contestarlo nosotros, pero bueno. ¿Qué más da? Dramatizar lo que queráis. De sobra sé que me va a gustar. Nos lo dice Ana desde Algeciras. Y por último, Marcos de Córdoba nos dice, mira, otro de Córdoba. ¿Quién escribe los guiones de las historias? Son buenísimos. Bueno, y los actores, el montaje, un Oscar o mejor, un Goya. Con esta música nos vamos hasta Washington, porque allí al parecer va a ocurrir la trama de La llave de Salomón. Dudas. Dan Brown lleva muchos años, o unos cuantos por lo menos, que no entrega el manuscrito. Hay quien dice que por internet circulan ya algunas pruebas del inicio de ese, vamos a decirlo así, trabajo sobre los masones. Y los masones
hablando de dinero de Estados Unidos, dicen que en el propio dólar dejaron símbolos. Otros hablan de otras sociedades secretas, los Illuminati, la pirámide, el ojo. Es decir, como si una ciudad y sus símbolos estuvieran perfectamente coordinados haciendo un puzzle que nosotros, los seres humanos del siglo XXI, no podemos descifrar. Pero hay quien cuenta que si uno va, por ejemplo, a esa ciudad, a Washington, en cada esquina, en cada calle, encontrará como si fueran marcas de cantero de las antiguas catedrales, señalando cosas, ocultando informaciones, marcando ciertos puntos, un mapa que sin duda ha enamorado a Dan Brown, y parece que ahí va a transcurrir la trama de The Solomon Key, la llave de Salomón. Nuestro compañero en Miami, nuestro corresponsal allí, Juan Pablo Salas, tiene toda la información, porque dicen que en apenas horas quizá el libro sea una realidad. El resto del mundo estamos a la espera. ¿Será realmente ese título, la llave de Salomón? The Solomon Key, la llave de Salomón. Pero en este caso no se refiere a Salomón, el gran rey, sino que se refiere a Salomón, que es un personaje que, entre otras cosas, es un famoso criptógrafo de la NSA, se llama Solomon Kolbach, que al parecer está pues como parte esencial de la obra La llave de Salomón. La novela se va a desarrollar en Washington. Tú sabes que Washington es la capital de los Estados Unidos, pero además es una ciudad construida muy al estilo romano y tiene muchísimos elementos medio esotéricos en su arquitectura, particularmente muchísimos elementos que tienen que ver con la masonería. Es cierto que Washington está lleno de elementos que parece que señalan un mapa que conocían muy bien los fundadores de la nación. Símbolos que todavía hoy se pueden leer. Es lógico hacerlo en antiguas edificaciones. Todas las culturas han dejado sus marcas especiales para que solo los lean unos privilegiados. Pero aquí, al parecer, Dan Brown habla de la inmensa obra, nunca mejor dicho, de estos grandes maestros masones que tenían ideas muy claras en torno a lo que iba a ser una ciudad diseñada como ellos querían, con ciertos códigos que solo los elegidos podrían transmitirse. Símbolos que nuestro propio compañero en Washington, en esas calles, en esos monumentos, en esos obeliscos, ha descubierto. Al parecer la obra de Brown va a tener algo que ver con precisamente la masonería, particularmente porque 20 de los llamados fundadores de la patria, es decir, de las personas que firmaron la Constitución de los Estados Unidos, 20 de ellos eran masones, entre ellos obviamente George Washington, quien es el primer presidente de los Estados Unidos, y varios más, Jefferson, por ejemplo. Entonces, la novela se va a desarrollar en Washington, va a tener nuevamente a Robert Langdon, pero en esta ocasión va a estar caminando las calles de Washington. Yo he tenido la oportunidad de ir algunas veces a esa ciudad y realmente es una ciudad impresionante a nivel arquitectónico, además de que pues es un centro mundial de poder, ¿no? Y tú alcanzas a percibir eso mientras caminas por las calles. Pero en todas partes, en todas las esquinas te encuentras con muchos símbolos, con muchas señales, con muchos códigos, y muchos de esos códigos pues parecen secretos o parecen como provenientes de sociedades secretas. Algunos de ellos incluso han llegado a estar en el billete de $1. No sé si tú estás al tanto, por ejemplo, que si miras en la parte de atrás del billete de $1 vas a encontrar muchos símbolos masones, entre ellos, por ejemplo, la famosa pirámide cuyo vértice está cortado y ese vértice se convierte en un ojo, que precisamente es un símbolo de los Illuminati. Y hay quien dice que esos símbolos indican algo. La sociedad secreta suprema, el poder que maneja los hilos. Hay quien afirma que esos grupos de poder siguen reuniéndose hoy en día, diseñando estrategias que cambian nuestra vida sin que nosotros sepamos realmente quiénes son ellos. Y hay quien dice que todo surgió en la propia carta fundacional de esa nación, llena de contrastes y motor del mundo como es Estados Unidos. Parece que Dan Brown también tiene aquí la tercera pata de su enigma. Esa discusión acerca de si eran cristianos o no eran cristianos los padres fundadores de esta nación, pues es un debate que sigue y que seguirá durante mucho tiempo. Si tú revisas en la vida de George Washington, él era miembro de la sede número 22 de los masones en Washington. Esta sede era muy importante y sigue siendo actualmente uno de los centros masones más importantes en el mundo. De hecho, en la ciudad de Washington existe un museo masón dedicado a George Washington como un discípulo de la masonería. Y como ocurre en este programa,
la música va marcando la pauta y cambiamos el ambiente radicalmente. Carmen ha demandado al Estado porque su bebé es precisamente un número que algunos consideran nada amable. 666. Ha ocurrido en Rusia. Una mujer ha interpuesto una demanda al Estado tras saber que las autoridades de su ciudad le otorgaron a su recién nacida el orden de registro 666, el número atribuido a Satanás. Natalia Serepova, de 33 años, intentó cambiar ese número de registro de su hija Mariana en la comunidad de Stropropov, pero ante la negativa de la administración decidió iniciar acciones legales. La mujer ha asegurado que su hija no llevará ese número maligno, ya que es la marca del anticristo. Además afirmó que es el número de la bestia y del satanismo, y que eso mancha el alma de cualquier cristiano. Por su parte, la justicia rusa ha aceptado la reclamación y una corte local llevará a cabo una audiencia el próximo 7 de marzo. Y hablando de situaciones un tanto oscuras, de esa túnica negra del mundo del satanismo, del oculto, de lo negro en el aspecto más tenebroso y más siniestro, tenemos que hablar de ciertas noticias que no nos gusta dar. Ya adelanto que siempre tenemos la buena costumbre en Milenio 3, y espero que todos los amigos de los países que se unen a esta aventura también lo capten así, de acabar con una sonrisa. Luego lo explicamos. Tenemos una sección que se llama Mente Positiva, que estoy seguro que va a ser una joya para muchos millones de amigos. Pero también esta realidad está y existe, la realidad oscura. 666, bueno, puede ser anecdótico, pero lo que no es anecdótico es, Carmen, lo que ha ocurrido con una niña de tan solo 4 años. Los hechos se han producido en una ciudad de Polonia llamada Włocławek. Al parecer, la madre de la pequeña de 4 años dejó a esta al cuidado de unos vecinos mientras ella trabajaba. La mujer del matrimonio que la cuidaba creyó que la niña era la encarnación del diablo y, sin pensárselo 2 veces, acabó con su vida. Avisados por unos vecinos, varios policías se presentaron en la vivienda donde encontraron el cadáver masacrado de la niña y al dueño de esa casa totalmente borracho, repitiendo una y otra vez que había matado al diablo. Según las fuerzas de seguridad, la esposa del asesino, que también estaba borracha, trató de convencerlos de que el cuerpo que yacía en el suelo era el de una muñeca. Junto al cadáver de la niña se halló el hacha con el que esta pareja acabó con la vida de Ana, una niña de 4 años. Nuestro compañero Teo Rodríguez, así como nuestro compañero Carlos Cala, tienen a bien traernos noticias, historias, sucesos que bien pudieron ser así, más o menos ceñidos a la realidad, siempre basándose en una raíz absolutamente certera y veraz. Ellos construyen con la imaginación y con la ayuda del equipo de producción de la cadena SER y de los magníficos realizadores y actores que lo componen, historias para que nos sumerjamos en otro tiempo, en otro mundo, en otra situación. Siempre tenemos la costumbre de que Teo Rodríguez en concreto nos deje su relato en un sobre antiguo con un lacre viejo, porque son historias que nos reconcilian con un miedo profundo y antiguo, el miedo que solo es capaz de transmitirse con las ondas de la radio. En ese sobre, esta semana, en el remite ponía algo así como La casa de los 3 fantasmas. Hoy pondremos sensores y cámaras en las 3 plantas. Muy bien, voy para arriba. Francisco Gómez y el profesor Herrero investigan una serie de sucesos paranormales que tienen lugar en un viejo caserón abandonado de la finca Los Jarales, en plena sierra madrileña. Ya está todo listo. Ahora nada, a esperar. Francisco y el profesor, casi en penumbra, permanecían en silencio, atentos al monitor de vídeo y a los sensores de movimiento. Profesor, ¿por qué esta casa? Esto que ves no es solo una vieja casa. Aquí hay algo más que espera el momento justo para darme la respuesta a la eterna pregunta. Es el sensor de la 3ª planta, habitación 1. Pincha la cámara 3. No hay nada. Eso parece. Dame esa radio. Espere, voy a ver si el sensor está bien colocado. Te he dicho que me des esa radio y no apartes la vista del monitor. El profesor se dirigió a la 3ª planta, la más dañada de las 3. En ella, un estrecho pasillo con 2 puertas, una a cada lado. Profesor, ya le tengo en pantalla. El sensor sigue activo. ¿Ve algo?
No. Pero algo se ha movido ahí dentro. Voy a ver. Con mucho cuidado se giró hacia una de las puertas, dirigiendo una pequeña linterna al interior de la habitación 1. Profesor, el sensor ha dejado de sonar. ¿Qué temperatura tienes ahí abajo? 8 grados. ¿Y cuánto marca aquí arriba? 0. Estás aquí, ¿verdad? Profesor, de nuevo el sensor, pero ahora en la otra habitación. ¿A qué estás jugando? El de la habitación 1 se ha activado de nuevo. Profesor, salga de ahí. La señal de vídeo está fallando. Este es el momento, ¿verdad? Es el techo. El techo está temblando. Se va a venir abajo. ¡Profesor! Francisco a toda prisa acudió en busca del profesor. Cuando llegó a la tercera planta... Profesor, ¿me oye? ¿Me oye? Estoy... Vete. Vale, no diga nada. Voy a pedir ayuda. Enseguida vuelvo. El joven bajó a por su teléfono. Llamó al 112 para pedir asistencia médica. Nada más colgar. Las alarmas de la tercera planta volvieron a saltar. A continuación las de la segunda. Las de la primera. ¿Qué es esto? Por último se dispararon los sensores de la planta baja, justo los que tenía a sus espaldas. Francisco quedó paralizado. Algo se apoyó sobre sus hombros. De reojo pudo ver cómo su chaqueta se arrugaba lentamente, como si unas manos la retorcieran con fuerza. Manos que instantes después le empujaron suavemente hacia las escaleras, como queriéndole decir que subiera. Esto no puede estar pasando. Aterrado, subió las escaleras todo lo rápido que pudo, hasta que al llegar a la tercera planta... ¿Profesor? El profesor había desaparecido. Un rastro de sangre sobre el suelo, profesor, indicaba que había sido arrastrado a una de las habitaciones. ¿Dónde? Francisco caminó hasta la puerta. Desde allí, con la luz de la linterna, ¡no! Vio al profesor boca abajo. ¡Profesor! Flotando en el aire, ¡no! Balanceándose suavemente, como si alguien le tuviera sujeto por los pies. Esa es la eterna pregunta. ¿Quieres la respuesta? El 112 llegó minutos después. Sí, está muerto. Encontraron el cadáver del profesor Herrero en la tercera planta. Varón de unos 60 años aproximadamente. Deben hacer algo. A un par de metros, debajo de un pedazo de techo. También tenemos el cadáver de un joven. Parece que el techo se les ha venido encima. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es la respuesta, Francisco. Esta es la respuesta. El viejo caserón de la finca Los Jarales también era conocido como la Casa del Fantasma, debido a multitud de sucesos extraños, de los que habían sido testigos varias personas desde su abandono en 1946. Estos fenómenos eran estudiados por el profesor Herrero y su ayudante, el joven Francisco Gómez. Ambos perdieron la vida en extrañas circunstancias la madrugada del 4 de febrero de 2001, en aquel lugar conocido actualmente como la Casa de los Tres Fantasmas. Recordamos hechos, sucesos que, como digo, a veces, por desgracia, pueden tener una raíz totalmente real. Algún día quizás recordemos algunos investigadores que murieron ejerciendo esa arriesgada profesión de acercarse, quién sabe, si al otro lado. Y este tipo de casos se desliza a veces en noticias
que casi nadie lee o que pasan fugaces en las páginas interiores de sucesos de algún periódico local. Siempre hay casas donde ocurren cosas que no se llegan a entender bien, y algunos valientes invierten tiempo y dinero en llevar cámaras, en llevar grabadoras, en intentar preguntar cosas que a veces, no sé si para bien o para mal, obtienen una respuesta. Y como decimos que estas noticias son realidades, vamos a hablar de la casa embrujada de Neuquén, en Argentina. Una familia del barrio de Villa Florencia, en la localidad argentina de Neuquén, vive desde hace unos días muy asustada, ya que no sabe a qué se deben los inexplicables y misteriosos incendios que se producen en su casa. El pasado viernes comenzaron estos insólitos incendios espontáneos en una de las habitaciones. La familia se dio cuenta y logró controlarlo, pero entonces las llamas surgieron en el dormitorio del matrimonio. Según María, la dueña de la vivienda, se nos quemó todo, apenas pude salvar algo de ropa, pero los muebles también están todos perdidos, no solo por el fuego, también por el agua que echaron para apagar esos incendios. En esta semana han llamado tantas veces a los bomberos por estos fuegos espontáneos que se producían, que los bomberos ya no quieren ir, ya no quieren acudir en ayuda de la familia, ya que pensaban que eran ellos mismos los que los provocaban. El miedo se ha incrementado en esta vivienda cuando otros miembros de la familia han asegurado que habían observado una extraña aparición. Los vecinos ya comentan que puede ser el espíritu de un joven de 19 años que murió hace 10 allí y que desde entonces se escuchan ruidos extraños. Además aseguraron que un pantalón vaquero que estaba colgado en el tendedero comenzó a arder sin que nadie se acercara a él. Los bomberos fueron 17 veces para apagar el fuego y descartaron que pueda tratarse de un cortocircuito, ya que incluso cortaron la corriente eléctrica y el gas. Noticia interesante que será seguida, se la enviaremos inmediatamente a nuestro corresponsal en Argentina, Fabio Junco, para que nos dé documentos, testimonios, porque nuestra misión, allí donde ocurre el misterio, es aproximar nuestros micrófonos y escuchar a los protagonistas. Curiosamente, como casi nada en estos temas, no es un asunto nuevo, lo englobaríamos dentro de lo que algunos llaman CHE, combustión humana espontánea. En este caso no es humana, pero surgen esos fuegos fatuos de apariencia misteriosa que se centran en seres, en animales, a veces en personas. Los casos más célebres aquí en España ocurrieron en el año 97, por ejemplo, en la provincia de La Coruña. También los bomberos tuvieron que intervenir en varias ocasiones. En Jaén, en ese mismo año, en una casa de Córdoba, no Jaén, en Córdoba, una familia pasó un auténtico martirio. Tuvieron que pintar varias veces la casa porque se incendiaba de forma incomprensible. Y sobre todo y ante todo, los famosos sucesos de junio de 1945 de el cortijo Franco, el cortijo Estella, el cortijo Pitango, la zona de la Sierra de Filabres en Almería, en el sur. Allí hubo cerca de 3.000 incendios espontáneos y varias personas pusieron fin a su vida precisamente convencidos de que aquel fuego era poco menos que la visita, la llamada del maligno. También hay que ver muy parecido en los sucesos que ocurrieron en Italia. Cierto. Hace unos cuantos años, en los que los enseres, sobre todo los electrodomésticos, comenzaban a arder espontáneamente sin que nadie estuviera a su lado, sin que nadie los tocara. Incluso apagaron toda la corriente eléctrica de toda la localidad y los fuegos seguían produciéndose. Y nunca se supo la causa de esas llamaradas que surgían de la nada. Precisamente mañana tenemos además una noticia muy importante. Hacia las 10:30, en Cuarto Milenio, mañana cumplimos un sueño de siglos. No os digo más. Mañana aquí hacemos un programa, los amigos que no lo sepan de otros países, en la cadena de televisión 4, Cuarto Milenio. Y lo dicho, cumplimos un viejo sueño del hombre. Hablamos también de la casa del demonio y hablamos de una maldición, de una momia, pero sobre todo cumplimos ese anhelo, volar. Pero ya que estamos con la música metiéndonos más en materia, ¿por qué no viajamos a ese hospital? Centro Hospitalario San Juan de Dios. Ni más ni menos fue en su día la fundación donde el gran investigador vírico Manuel Patarroyo desarrolló el proceso para aislar y conseguir la vacuna sintética contra la malaria. Luego ese hospital ha tenido muchas problemáticas a su alrededor. Y desde aquí, aunque estemos a miles de kilómetros, mandamos un fuerte abrazo a todos los empleados, médicos, a todas las personas que se han encerrado voluntariamente cumpliendo su jornada de trabajo, a pesar de que el centro se ha cerrado. O sea, es como un lugar que sigue teniendo actividad médica, pero ya no hay enfermos. Pero no los hay, seguro.
Escuchábamos testimonios de médicos y enfermeras y personas que habían escuchado cosas y que incluso se habían topado con lo que parecía ser un monje. Y es curioso porque en nuestro relato, en nuestra dramatización de Teo Rodríguez, La casa de los tres fantasmas, aparecía, ¿verdad? Una figura extraña, una presencia. Ahora estamos hablando de noticias que son portada en algunos periódicos de Colombia. Y lo han sido en varias ocasiones, porque los médicos hablan. Lo que ha conseguido Norberto Vallejo creo que es importante, nuestro corresponsal de Caracol, de Radio Caracol allí en Colombia, es pasar una noche en ese hospital, ir con el micrófono amarillo de la nave del misterio e intentar saber qué ocurre. Creo que es la primera vez que en la radio se habla con médicos que están en un encierro hospitalario y que hablan abiertamente de fantasmas. Conectamos con Colombia. Norberto Vallejo, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Muy buenas noches a todos nuestros compañeros que nos escuchan a esta hora, y también muy buenas noches a los tripulantes de esta nave del misterio. ¿Y qué novedades has encontrado, Norberto? Tú nos ponías sobre aviso. No te puedes imaginar, compañero, la cantidad de amigos, por ejemplo, de España y amigos colombianos que residen en España, que conocían perfectamente el hospital o habían incluso estado en alguna ocasión en sus cercanías, quizá ingresados incluso, y que decían que era un lugar, bueno, que destilaba bastante misterio. Pero tú has estado investigando e incluso has accedido a ciertas documentaciones de primera mano. ¿Qué te ha ocurrido en esta semana, Norberto? ¿Cómo ha sido tu pesquisa? Bueno, hemos visitado el hospital y lo que es más curioso, estuvimos presentes en las horas de la noche. Lo recorrimos parte de él, y hay dos cosas muy contradictorias. Lo uno, que presenta un estado fantasmagórico. Dos, tuvimos la oportunidad de dialogar con algunos de sus habitantes. Y tres, que lo contradictorio es que el hospital se encuentra en muy buen estado. Lo que no hay es enfermos, solo quien lo cuida y los famosos fantasmas. Los llantos de un niño, el quejido de un enfermo, era cierto, y tenemos testimonios, desde luego, hablamos con ellos y nos hablan de una forma ya muy natural, porque ya se acostumbraron a este tipo de percepciones. Norberto, yo en una ocasión aquí en la parte de la iglesia también se me presentó un fantasma. Prácticamente era como un monje, y yo me asusté, salí corriendo y dije no le voy a poner a eso, pero volví y reaccioné y me volví a entrar, y al rato se me volvió a aparecer en la mitad de la iglesia el monje. Varias personas han sido testigos de muchas cosas, ¿no? Necesidades y problemas y de todo que hemos vivido aquí desde que se cerró el hospital. Nos siguen rodeando todos los fantasmas. Sí existen, claro, sí existen. Ese monje era alto, viejito, miraba con tristeza, y yo en un momento que en la segunda vez le dije si quiere algo de nosotros, díganos qué quiere o en qué nos quiere ayudar, y se desapareció en el momento que yo le dije eso. Una noche de un trayecto de acá del hospital se escuchaba jalar un plástico, un caucho, y al mismo tiempo la persona que lo iba jalando se iba quejando. No pudimos ver las personas, no pudimos ver quién era el que quejaba y se jalaba, hasta que llegó a una casa que está sola, y ahí entró con el plástico y se desapareció, y lo buscamos y no lo pudimos encontrar. Norberto, hemos escuchado voces, palabras, testimonios obtenidos en el lugar de los hechos, pero tu sensación personal como periodista, al vagar por ese lugar, no sé, ¿cuál es tu crónica personal de sensaciones? ¿Crees que es un lugar donde se ha exagerado por un miedo que se han pasado unos a otros? ¿O tú llegaste a percibir algo anómalo? ¿Cuáles fueron tus sensaciones personales? Bueno, las sensaciones personales, Iker, es de una soledad. No sé cómo describirla, porque ver un hospital tan inmenso desde el punto de vista físico, abandonado, no es innegable que se escuchen ruidos extraños. Personalmente, lo que yo capté y percibí fue un frío
en el cuerpo, en todo mi cuerpo. Caramba, Norberto, ¿tú sabías que eso es una de las, digámoslo así, señales básicas que los expertos dicen, lo llaman termogénesis, la bajada radical de temperatura de cuando ocurren este tipo de fenómenos? Está esto constatado en todos los grandes libros de parapsicología. ¿Tú lo sabías? Pues no lo sabía, Iker, hasta ahora me doy cuenta y realmente lo que estoy diciendo es completamente cierto y comprobado. ¿Te ocurrió en algún lugar preciso ese cambio de temperatura, Norberto? En el corredor, en uno de los tantos pasillos del hospital, en un segundo piso. Estuvimos recorriéndolo con ellos y sí se siente un frío, pero sí, digámoslo así, fantasmagórico. Lo mismo que la iglesia que hay al interior del hospital. Oye, Norberto, y en general, con todo lo que tú has respirado en ese lugar, lo que has sondeado, haciendo un poco crónica general, ¿tú qué crees que ellos piensan que ocurre allí realmente? ¿Que realmente son espectros de los difuntos o enfermos que estuvieron allí? ¿Tú qué crees que piensan? Sí, definitivamente ellos piensan que es, por decir algo, lo que dejan los muertos. El caso de uno de ellos que dice que escucha como alar una bolsa. Eso lo lleva uno a pensar, una bolsa es llevar un muerto. Ellos están convencidos de que los ruidos son ciertos, los espectros que ellos perciben son ciertos y ya están acostumbrados. ¿Por qué? Porque es un hospital donde se nace y donde se muere. Norberto Vallejo, nuestro compañero en Colombia, en Caracol, que ha seguido esta historia asombrosa que yo creo que es realmente insólita, no porque no haya ocurrido en otros casos y en otros muchos hospitales, sino porque los operarios que estaban allí han decidido hablar. Todo por su buen trabajo, por haberse infiltrado amablemente para saber, palpar, sentir lo que ocurre dentro de ese lugar. Desde luego que seguiremos con muchos más temas y siempre que haya novedades, que se pueda tener alguna especie de nueva prueba, es difícil, pero siempre que haya algún dato nuevo estaremos con un ojo avizor observando este Hospital San Juan de Dios que, como hemos comprobado, muchos amigos colombianos residentes también aquí en España conocían perfectamente. Norberto Vallejo, compañero, un fuerte abrazo y hasta dentro de 7 días. Hasta dentro de 7 días, Iker. Adiós, compañeros y tripulantes de esta nave del misterio.